Saludos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la clase Rosa de Sarón y también al resto de mis hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista y también a nuestros amigos y visitantes que nos ven por medio de las redes sociales de Facebook o también en YouTube como canal Pip Juárez. Sean todos bienvenidos a la clase de Escuela Dominical y bendiciones para todos y gracias por los que están orando, por todos y cada uno de los hermanos de la iglesia y por los líderes, nuestro pastor, los diáconos y también todos los que ejercemos algún tipo de ministerio como el de la enseñanza. Gracias por sus oraciones, hermanos, y estamos rogando también por ustedes. Y pues nuevamente gracias por concedernos este privilegio de entrar en sus hogares cada semana por medio de estas clases virtuales. Esperemos que ya pronto nuestro Señor nos conceda regresar, no tanto en sí las autoridades, sino el Señor, como señales claras que con sabiduría y discernimiento podamos distinguir y tomarlas como parte del Señor. Y bueno, ustedes saben que estamos viendo temas nuevos. Ya comenzamos la semana pasada acerca de las disciplinas espirituales. Y el tema de este domingo es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Bueno, menciona el autor un punto algo interesante. Él empieza a hablar acerca de lo que viene siendo el conocimiento y de qué tanto podemos guardar nosotros de conocimiento como si fuera información. Y viene una fórmula ahí medio confusa ahí en el material, pero bueno, por gracia de Dios soy ingeniero en computación y se los voy a tratar de explicar así un poquito más sencillo, según yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, hermanos, ¿sí? Pero bueno, hablando de que vivimos en una era de información, de mucha información. Se hablan de los tamaños de los almacenamientos de la información y algunos de ustedes tal vez por cuestión de sus celulares, que cuando los compran dicen, pues de cuánta memoria es mi celular, ¿verdad? Pero ustedes pensando a lo mejor en, pues así de forma informal, pues cuántas fotografías me podría guardar, cuántos videos, ¿verdad? Qué tanta oportunidad tengo de salir tal vez a un lugar y tomar varias fotografías sin tener que estar limpiando o vaciando mi celular. O una cámara digital o cosas así. Pero bueno, miren, en cuestiones de almacenamiento, se manejan los bytes, ¿sí? Entonces esa es la unidad básica de almacenamiento digital, bytes. Y ahorita les voy a decir por qué estamos mencionando esto. Se tiene un byte, ¿verdad? Y luego se tiene el kilobyte, que son 1024 bytes. Y todo se da en múltiplos de 1024. Y un megabyte son 1024 kilobytes, ¿sí? Y luego un gigabyte son 1024 megabytes. Y así se va aumentando, ¿verdad? Y un tera son 1024 gigabytes. Y luego se dan hay varias escalas y el autor menciona el petabyte. El petabyte vienen siendo 1024 terabytes, ¿sí? Y para que ustedes se den una idea, pues, por ejemplo, cuando ustedes compran las memorias USB en las papelerías o en Office Depot o en cualquier lugar, Walmart, ¿verdad? Pues que son de 8 gigas, que de 16 gigas, 64, 128, 256, de 512 o hasta ya lo que se acerca a los 1000 gigas, pues eso viene siendo precisamente un terabyte. Y un petabyte son 1024 de esos, 1024 gigabytes. No, perdón, terabytes, 1024 terabytes. De los gigas siguen los terabytes. 1024 gigabytes es un terabyte y un petabyte es 1024 terabytes. Es una cantidad de almacenamiento muy grande. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, dicen que está calculado que el cerebro humano
que maneja memoria guardada igual en pulsos eléctricos. Y pues ustedes saben que las comunicaciones de internet y de redes pues se dan en pulsos eléctricos como ceros y unos. ¿Hay pulso o no hay pulso? ¿Hay electricidad o no hay electricidad? ¿Hay información o no hay información? Puros ceros y unos, un idioma realmente binario. No los quiero confundir realmente, hermanos, pero igual yo sé que algunos sí conocen del tema. El caso es que se calcula que el cerebro humano tiene la capacidad de guardar 2.5 petabytes. 2.5 petabytes, que pues es una cantidad enorme de capacidad de almacenamiento de información. ¿Y por qué menciona esto el autor? Bueno, pues porque vamos a hablar del tema de conociendo a Dios. Y le informa a los oyentes, a los alumnos, de cuánto más o menos se tiene calculado que tiene de capacidad de almacenamiento el cerebro humano, de 2.5 petabytes, que es una exageradísima cantidad de información. Pero bueno, ¿eso a qué nos habla? Si lo vemos de la perspectiva cristiana, pues nosotros sabemos que fuimos creados, formados por nuestro Dios, y nuestro Dios es maravilloso. Y Dios nos ha dado esa capacidad, dicen los expertos, y he escuchado yo o he leído en varios artículos médicos, que los médicos realmente sabios, los que no están con prejuicios ni con predisposiciones, ellos reconocen, y yo digo que todos deberían de reconocer, quieran o no, deberían de reconocer que el cuerpo humano es una de las máximas obras de ingeniería de un diseñador inteligente. Y nosotros como cristianos lo sabemos, claro que sí, que tenemos un creador, un hacedor, que tiene un nivel de pensamiento, de conocimiento y de sabiduría que nosotros no podemos ni siquiera pensar en querer alcanzar algún día, porque la palabra de Dios lo aclara. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Dios es omnisapiente y todopoderoso. Y tiene otros atributos impresionantes, ¿verdad? Eterno, omnipresente. Él es amor, Él es justicia, Él es santidad. A niveles que nosotros nada más podemos pensar, pero realmente a la hora de querer imaginarlos nos resulta muy, muy difícil. Dios es tremendo, hermanos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Pues que Dios nos hizo especiales. Somos su creación. No fuimos hechos como el resto de los seres vivos de la creación. Dios no dijo, produzca la tierra a los animales y esto y el otro, y también al hombre, o produzcan las aguas a los peces y los monstruos marinos, también al hombre. No fue así en la creación del hombre. Así hizo la creación de los demás seres vivos Dios, pero cuando se llegó al punto de crear al hombre, Dios de manera personal se involucró con su, vamos a decirlo en formas de darle antropomórficas, de darle forma a Dios, como lo hacemos nosotros para tratar de entenderlo, de que Dios nos tomó del polvo de la tierra, Él metió sus propias manos y nos formó de manera personal. Por eso la frase bíblica de hagamos al hombre. Y que cuando estudia uno bien la sana doctrina sabe que el hagamos se refiere a las personas de la Trinidad, porque Dios se muestra en la palabra de Dios en tres personas. Es un Dios trino. No viene la palabra trino, no viene la palabra Trinidad en la Biblia, pero viene muy claro el concepto. Ahora, cuando digo que viene muy claro el concepto está claro que Dios se presenta en tres personas o en tres personalidades, pero siendo a la vez un solo Dios. Es un misterio, es algo muy grande y que con nuestra mente finita batallamos muchas veces en comprender. Pero
Hay muchas cosas que son tan grandes que simplemente las debemos de aceptar por fe. Tal vez rascar un poquito el entendimiento de ello, pero es por fe. Dios nos hizo especiales, hermanos. Sí, Dios nos hizo especiales. Dios nos ama con todo su corazón. Tanto así que no escatimó la vida de su propio Hijo, Cristo Jesús, para que viniera a tomar forma humana y con un solo propósito, de darnos a conocer al Padre, de hablarnos de su amor y de que era necesario, que Él tenía que tomar nuestro lugar en la cruz, morir por nosotros, por causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de ser salvos. Ese es el gran amor de Dios. Y habiendo dicho todo esto, la pregunta que viene es, ¿y si nos dio esa gran capacidad en nuestro ser de retener tanto conocimiento, tanta información? La pregunta es, ¿qué tanta información, qué tanto conocimiento estamos nosotros alimentando a nuestro cerebro en cuanto a Dios? ¿Conocemos bastante de Dios? ¿Conocemos lo suficiente a Dios? Y la verdad y la realidad es que no nos podemos acabar el conocimiento en cuanto a Dios. Lo he dicho en varias de las clases. Usted puede leer 100 veces la Biblia y en la número 101 va a volver a recibir usted muchísimas cosas nuevas que se le pasaron de sus ojos y de su entendimiento las 100 veces pasadas que la leyó. ¿Por qué? Porque es fuente inagotable. La palabra de Dios es fuente inagotable. El conocimiento acerca de Dios no lo podemos terminar. Siempre vamos a estar aprendiendo a nuestro Dios y bendito y alabado sea su nombre por ello. Pero, vuelvo a preguntar, sabiendo nosotros, y ahorita habiendo dado esa introducción de los famosos petabytes, que es una gran cantidad de almacenamiento, en pocas palabras, nuestro cerebro termina todavía humillando a las grandes invenciones humanas, a las grandes computadoras, a los grandes procesadores, a los grandes cerebros electrónicos. La obra de Dios no puede ser opacada por el hombre, no puede ser que el hombre opaque a Dios. ¿Sí? El hombre es creativo, pero no es creador, es creativo. ¿Cuál es la diferencia? Que el hombre puede, vamos a decirlo así, crear cosas, pero a partir de cosas ya creadas por Dios, de materiales ya existentes y a la mano, porque Dios los hizo. Pero Dios hizo todo de la nada, como dicen por ahí, ex nihilo, de la nada. Eso es el poder y la sabiduría y el conocimiento de nuestro Dios. Inclusive hacer grandes cosas de la nada. Ahora, el hombre, ¿por qué es creativo? Porque Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza. Dios le dio inteligencia, capacidad al hombre. Por eso el hombre es diferente. Por eso yo me molesto mucho cuando llego a leer algún libro o algún artículo en el que los pseudo científicos quieren decir que somos animales, al igual que el perro o al igual que... Y eso es un insulto. No porque me ofendan a mí de manera directa, sino porque están ofendiendo a Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, es un insulto directo contra Dios. Compararnos a nosotros con animales. Pero ya en términos prácticos, usted que me está escuchando, hermano o hermana en Cristo Jesús, o amigo o conocido o visitante de nuestras clases, ¿qué tanto, ahora que ya te estoy diciendo que Dios te creó, que eres creación de Él y te hizo especial, qué tanto le estás alimentando tú a tu cabeza, a tu mente, acerca de Dios? ¿O estás desperdiciando esa capacidad de almacenamiento con cosas banales, con trivialidades o inclusive con cosas malas, con homicidios, adulterios, pornografía,
maledicencia, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo yo evitar, he tenido este pensamiento y se los aclaro, es un pensamiento mío y no lo voy a dar como una doctrina, les estoy diciendo que es un pensamiento mío. Al pensar en estos temas desde hace ya mucho tiempo, yo me imagino, pues basado sí en la palabra de Dios, o sea, tengo una base bíblica para imaginarme esta situación. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios de todo. Y no quiero ahorita confundir que si va a ser juicio de salvación o no, o que si ya nada más es el tribunal de Cristo, que es un juicio pero exclusivamente para cristianos y no es en cuanto a salvación o perdición, sino más bien en cuanto a qué hizo el cristiano en Cristo Jesús mientras estuvo en el cuerpo. Pero en fin, el caso es de que por ahí en el libro Apocalipsis, cuando ya van a ser juzgados los no creyentes, los que no van a ir al cielo, los que van a ir a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, el infierno, la muerte segunda, tiene varios nombres. Dice, y los libros fueron abiertos, y las personas, los grandes y pequeños, los poderosos y débiles, libres y esclavos, todos fueron juzgados conforme a lo que estaba escrito en los libros. Y si su nombre no era finalmente hallado en el libro de la vida del Cordero, pues van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y los libros fueron abiertos y los hombres fueron juzgados por las obras de ellos escritas en los libros. Yo me imagino, esto es donde digo que entra mi pensamiento, que precisamente toda nuestra información, toda nuestra vida, inclusive desde el vientre de nuestra madre, todo eso está grabado en nuestro cerebro. ¿Sí? Porque no debemos de quitar del enfoque de que Dios nos hizo de una manera tremenda. Y sabemos, eso es una realidad, de que podemos retener conocimiento. Usted puede retener lo que fue aprendiendo desde bebito y que sus papás le fueron enseñando, por eso usted llegó a pronunciar su primera palabra. Y no quiero entrar en controversias que si fue mamá o papá, ¿verdad? Ya cada quien, el papá va a decir que no, pues la primera que dijo fue papá y la mamá, no, la primera dijo mamá. Bueno, yo no me voy a meter en ese pleito, ¿verdad? Pero el caso es, a lo mejor ni siquiera ni dijo ninguna de las dos, a lo mejor dijo teta o tuti o otra cosa, ¿verdad? El caso es de que el hombre tiene la capacidad de retener conocimiento. Y todo eso, Dios en su eterno poder y completo poder, Él va a poder reconstruir de las células, inclusive muertas, ya hechas cenizas de nuestros cuerpos, al momento de resucitarnos, ya sea para vida eterna o para condenación eterna, porque hay resurrección para todos. Todos los muertos van a resucitar. Todos los muertos van a resucitar. En ocasiones hay ese tipo de confusión, pero todos los muertos van a resucitar. Buenos o malos, me refiero a que salvos o no salvos. Pero unos van a resucitar, como dice la palabra, para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero todos van a resucitar. Y de todos está escrito todo. Todo lo que hiciste, pensaste, dijiste, sentiste, expresaste y no expresaste, pero que está registrado en tu libro asignado de tu vida, que yo creo que está muy ligado a lo que está guardado en nuestro ser, cada memoria. También por eso tengo la esperanza de que, y lo hago motivando a toda persona que me escuche, hermanos en Cristo o amigos o conocidos, de que usted lea la palabra de Dios. Usted lea la palabra de Dios, porque aunque nos hagamos más grandes de edad y por lo tanto vayamos envejeciendo y perdiendo capacidad de retención de memoria, que ya se nos olviden unas cosas y cosas de ese tipo, a fin de cuentas Dios va a restaurar completamente lo que usted tenga. Todo ese conocimiento usted lo va a recordar. Y si usted leyó la palabra de Dios completa de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:20-21, usted va a poder recordar palabra por palabra que está en la Biblia. Claro que también si usted no llega a ser salvo, si usted no llega a recibir a Cristo en su corazón, pues también lo voy a decir, ¿verdad?
que Dios le va a restaurar la memoria y usted se va a acordar que sí tenía conocimiento de la palabra de Dios y aún así no quiso conocerle, no quiso recibirle. Y de eso se trata esta lección, hermanos, basada en el Salmo 119. No se asusten, no es en todo el Salmo, sabemos que es el Salmo más grande que está registrado en la palabra de Dios. En cuanto al autor, está en discusión, hay debates, ¿verdad? Unos dicen, y bueno, la mayoría, por decirlo así, aseguran que es un salmo de David, escrito a lo largo de su vida, en cuanto a él como siervo y en cuanto a la palabra de Dios. Está escrito en forma acróstica por temas que empiezan con la primera letra, con todas y cada una de las letras del alfabeto hebreo. Y que contiene mucha sabiduría. Es un libro considerado sapiensal, de sapiencia, de conocimiento, de sabiduría acerca de la palabra de Dios. Algunos dicen que está tal vez basado en el trasfondo de Deuteronomio, otros que no se lo atribuyen tal vez muy bien a David, dicen que pues, probablemente fue escrito por alguno de los reyes o alguno de los que estuvieron en el tiempo después de la deportación ya del pueblo de Dios cuando regresó a la tierra, allá por el 517. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta quién es el autor, pero no nos peleemos por eso ni nos quebremos el cerebro por eso, hermanos. Lo que importa, y no es porque hago menos lo otro, no, lo que importa es que lo tenemos en nuestras manos, lo tenemos ese salmo registrado en nuestras Biblias y quedó para la posteridad por voluntad divina y lo tenemos hasta el día de hoy y así seguirá para siempre. ¿Cómo lo sé? Porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y miren, vamos a ver ahí en el Salmo 119, hermanos. Vamos a ver de los versículos 17 al 24, pero vámonos viéndolo en partes. Y no se asusten en cuanto al tiempo, realmente vamos a verlo, está tan sencillo. Dicen que los primeros versículos del Salmo 119 son un ensalzamiento, una alabanza, un agradecimiento por la palabra de Dios. Y menciona el autor que en esta sección, porque hablamos de que está dividido en secciones, ¿recuerdan? Por las 20 y tantas letras, con temas separados iniciando con las 20 y tantas letras, cada uno de ellos con una de las letras correspondientes al alfabeto hebreo, en forma de acróstico. Y que esta sección, dice el autor, aunque yo no puedo decir que estoy completamente de acuerdo en esto, de que es como un reclamo a Dios, como un querer exigirle a Dios. Sí es cierto que se ve que, y lo vamos a ver, que el salmista le pide cosas a Dios, pero siendo el autor del Salmo 119, que es único en su esencia en la Biblia, todos lo sabemos, que si hay un libro, un capítulo que habla de manera exhaustiva en cuanto a la palabra de Dios en diferentes términos, en diferentes matices y colores y descripciones de la palabra de Dios, es el Salmo 119. Entonces, yo no contradigo al autor, pero tampoco quiero verlo así como un tipo de reclamo o exigencia, no, porque nunca olvidemos que no estamos nosotros ni para exigirle ni para reclamarle a Dios. Tal vez lo hagamos, pero no es correcto, ¿verdad? No es correcto. No podemos realmente no debemos exigirle ni reclamarle a Dios. En esta misma clase hemos muchas veces dicho que eso es un error que cometen muchos grupos que realmente no conocen a Dios, que traen sus perversiones teológicas, doctrinales y terminan haciendo cosas que ni son bíblicas, precisamente porque no tienen armonía con la palabra de Dios. Dice así el Salmo 119, del 7 al 18. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra.
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Como les decía, no es tanto un reclamo, yo lo veo más como que puedes invocar las verdades de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Miren, independientemente de que haya sido David o que haya sido alguno de los personajes de alrededor del tiempo del pueblo de Israel después de la deportación. ¿Por qué mencionamos eso? Porque pues va a hablar de cosas que se podrían prestar a decir, mira, sí tuvo que haber sido en ese tiempo por esto, pero como no lo sabemos a ciencia cierta, lo que sí podemos saber a ciencia cierta es qué es lo que está escrito, lo que estamos leyendo, y eso es lo que vamos a estudiar. Haz bien a tu siervo, que viva. Recuerden que en la ley de Dios, Dios siempre decía, vas a hacer esto y esto y esto. Estamos hablando de varios sinónimos de palabras como mandamientos, preceptos, testimonios, estatutos, que tienen alguna ligera variación de descripción, pero que de manera muy, muy básica significan lo mismo. Claro que podemos buscarles diferencias y, por ejemplo, decir no es lo mismo un decreto que un mandamiento, porque el decreto es Dios establece algo y dice esto es así, pero también puede ser igualmente así un mandamiento. Es que es un mandamiento, sí, pero igual lo deja claro y dice no matarás, quedó decretado de que no matarás. Entonces por eso les digo, son ligeras variaciones de concepto, pero que tienen palabras diferentes identificadas en la Biblia. Pero vamos a ver que aquí el autor es conocedor, lo vamos a ir viendo, ya desde ahorita lo adelanto. Claro que al ser un salmista pues tiene que ser un conocedor y lo pueden deducir, pero vamos a decir, yéndonos en la línea de tiempo de este estudio, el autor humano, porque el autor bíblico siempre es el Espíritu Santo, es el que inspira la palabra de Dios, el que la sopla, es conocedor de la palabra de Dios, en este caso el salmista. Y él le dice a Dios, haz bien a tu siervo, que viva. O sea, no lo dejes morir. Y a lo mejor podría sonar hasta, inclusive como nuestra frase moderna que usamos en México, no me dejes morir. Cuando se le dices a alguien de que no te dejes solo. Si la han usado algunos de ustedes, hermanos, alguna vez, no me dejes morir, o no, fulano de tal dejó morir a este. Pues no se refiere tal vez a lo literal, pero aquí el salmista tanto puede estarlo diciendo de manera literal, como tal vez en algo muy semejante a este concepto nuestro nosotros, de que no me dejes solo, no me abandones, no me dejes a mi suerte, en manos de mis enemigos. Haz bien a tu siervo, que viva. O sea, guarda su vida. Y en este caso se está refiriendo a él en tercera persona. Él está hablando de sí mismo. Y él mismo se está identificando como siervo de Dios. O sea que no es cualquier persona. Es alguien que tiene ya, de hecho, una relación con Dios. Y se identifica a él a sí mismo como su siervo. Haz bien a tu siervo, que viva. Y guarde tu palabra. O sea, no solamente permíteme vivir, sino permíteme que yo guarde tu palabra. Muchas veces podemos llegar a cometer el error de pensar que está en nuestras fuerzas y en nuestro poder el guardar la voluntad de Dios, y no es así. No es así. Sí, se nos exige, pero todo esto, siempre esta exigencia es, como dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les mandó varias cosas a sus discípulos y que también en cierta manera nos las encargó a nosotros. Aunque a mí siempre me gusta aclarar que no podemos apropiarnos de todo lo que dice la Biblia, no debemos de apropiarnos de todo lo que dice la Biblia, porque muchas cosas fueron específicas, promesas específicas, pero a ciertos personajes de la Biblia, que no nos atañen a nosotros porque no somos esa persona, ¿sí? Pero hay promesas universales que sí nos aplican a todos y cada uno de sus hijos y creyentes, ¿verdad? Pero en este caso, lo que quiero decir es que Cristo, aunque mandó
que guardáramos cosas y las hiciéramos. También Él fue el que dijo, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que yo te mando a que hagas algo, pero de todas formas siempre, aunque vayas a tener que hacerlo y que quieras hacerlo, siempre vas a depender de mí. O sea, tú solo no puedes. Y esta descripción aquí del salmista concuerda, es el mismo concepto. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. O sea, concédele tú a tu siervo que guarde tu palabra. Él está siendo humilde y él está reconociendo, número uno, que es su siervo o su esclavo. Que le conceda seguir viviendo, conservar la vida. Y no solo eso, sino que le conceda guardar su palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Se referirá a que venga el Señor y le abra literalmente así los ojos para que pueda seguir leyendo la Biblia? No. Se está refiriendo a que Dios le abra el entendimiento, lo que nosotros conocemos bíblicamente hablando como la iluminación, como el entendimiento, el que se nos abran las escrituras, como lo maneja el mensaje bíblico. En el Antiguo Testamento se dice que los maestros y profetas les abrían las escrituras al pueblo, les hacían entender, les explicaban detalladamente para que ellos dijeran, oh, ya entendimos lo que quiere decir el Señor con esta palabra. Les abrían las escrituras. Y también en el Nuevo Testamento vienen pasajes similares, ¿verdad? Cuando Dios les abre el entendimiento de las escrituras a los discípulos que iban en camino a Emaús, por citar solamente uno. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea que dame entendimiento. Esta petición debemos también hacerla nuestra, hermanos. Pero para hacerla nuestra, también nosotros debemos de ponernos en los mismos zapatos del salmista. ¿Cuál es? De que seamos siervos de Dios. De que usted y yo anhelemos y reconozcamos que Dios es nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor, que es la mejor palabra de escribirlo así, nuestro Señor, y que somos nosotros sus esclavos, sus siervos. Y pidámosle que nos conceda vivir. Y pidámosle que nos conceda guardar su palabra. Y pidámosle que nos permita mirar, leer y entender su palabra, su ley, sus testimonios, sus preceptos. ¿Para qué? Para que sean nuestros, para que los tengamos atesorados. ¿En dónde, hermanos? Pues ya no solamente en esa gran máquina, en ese diseño de ingeniería divina que es nuestro cuerpo y en específico nuestro cerebro, sino aún más algo más íntimo, en nuestro corazón, en nuestra alma. Vamos a la siguiente porción, hermanos, que está ahí en los siguientes versículos. Recuerden, estamos en el Salmo 119 y ahora vamos a ver del versículo 19 al 22. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. El salmista está clamando a Dios. El salmista está apelando, tal vez es la palabra más correcta, está apelando
a Dios basado en los propios términos de Dios. ¿En cuáles? Recuerden que mencionábamos la ley de Dios y sabemos que Dios prometió muchas cosas hermosas, mucha prosperidad, mucha fructificación, pero muchas veces nos olvidamos de que Dios muchas veces cerraba esas frases, esos enunciados de promesas con un condicionamiento. Sí, muchas veces cometemos el error de nada más grabarnos y enfocarnos en la promesa y dejamos de lado que al final Dios dice, si tú no te apartares de mi ley, si tú no alejares tu oído y tus ojos de mis palabras, si tú te guardas de hacer mi voluntad y lo recto delante de mis ojos, entonces estas promesas se van a cumplir. Y este personaje, este salmista, es conocedor de la palabra de Dios y es conocedor de sus promesas, pero también es conocedor de las condiciones. Y él, de manera abierta y sincera, está confesando y diciendo que mira, apelo a que hagas esto, Señor, porque tú prometiste algo y yo he cumplido con la condición que tú pusiste. Y en base a eso es que él está apelando. No quiero decir reclamando ni exigiendo, porque lo expliqué en un inicio, no creo que pueda ser así de parte de alguien que es conocedor de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no es posible que suceda. Sí, sí es posible que suceda. Muchos cometemos, y me voy a incluir, muchas veces cometemos ese error de quererle exigir a Dios, reclamarle a Dios. Pero recuerden que todo lo que recibimos de Dios siempre va a estar basado en su gracia y en su misericordia. En pocas palabras, no porque lo merezcamos, no porque seamos merecedores, no porque nos portamos siempre muy bonito, no, es porque Dios es amor y es gracia y es misericordia. Por eso, no es realmente por mérito, sino porque Dios es así, no nosotros, sino Dios. Pero ¿cómo vamos a lograr entender ese aspecto de la personalidad de Dios? Pues, ¿cómo se llama la lección, hermanos? Conociendo a Dios. Y yo creo que este es uno de los grandes errores que han cometido muchas iglesias y por consecuencia muchos. Y aquí ya entro en una controversia porque sería darles demasiado crédito y reconocerlos como hermanos o hermanas en Cristo Jesús, hablando en términos muy generales. ¿Por qué? Porque en términos muy generales no todos son cristianos, no todos los que están en los púlpitos de esas congregaciones realmente son pastores. Hay muchos que están ahí realmente por, como dijo Cristo Jesús, harán mercadería de vosotros. O sea que van a sacar un provecho económico llenándoles los oídos de palabras que los acarician y les hacen piojito, ¿verdad? Y diciéndoles que Dios es amor y que Dios te quiere prosperar y que lejos esté de que Dios te haga algo malo y cosas por el estilo, que no tienen base bíblica. Y no estoy diciendo que Dios quiera hacernos algo malo al poner o al contraponerlo, ¿no? Pero Dios, dice la palabra de Dios, que Dios azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Esa es la verdad bíblica. Que si realmente somos hijos de Dios, así como cuando somos los hijos de nuestros padres, y si nuestros padres hicieron de manera aceptable su trabajo, con esto quiero decir de que cuando hacíamos alguna vagancia o alguna tontería, recibíamos disciplina. Y eso, inclusive en esos términos que estoy hablando, también habla el apóstol cuando dice, pues si a nuestros padres que nos criaban, ¿verdad? Nos amonestaban, nos disciplinaban, los venerábamos, pues cuánto más a Dios, cuánto más a Dios. A eso me refiero, de que cuando empiezan a hablar con palabras infladas, de que yo declaro, yo decreto, yo te exijo,
como si Dios fuera una varita mágica, ¿verdad? Un objeto al cual tú puedes apretar y exigirle y sacarle las cosas, cuando se ve que no tienes ni la más mínima idea de quién es Dios. No te atreverías a hablarle así a Dios si lo conocieras bien. No te atreverías. Y si te atreves a hacerlo, es que no eres hijo de Dios. Eres un hijo del diablo que está hablando blasfemias contra Dios. Sí, esa es la realidad. Oye, no, pero es que es bíblico. No, no es bíblico. El decretar y el exigir y declarar, eso no es bíblico. Eso es satánico, pero no es bíblico. Y no estoy enojado, hermanos. ¿Eh? Lo que pasa es que así hablo yo, como dicen, ¿verdad? Él reconoce que está aquí de paso, ya sea en el trasfondo histórico que él está pasando o viéndolo desde el punto de vista del Hijo de Dios. Sabemos que en esta tierra, ya sea en ese tiempo o ahora, realmente estamos solamente de paso. Por eso el Nuevo Testamento enseña mucho el concepto de que somos extranjeros y peregrinos. No estamos en nuestra tierra. Y como dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que los antiguos que ejercieron fe no estaban esperando la tierra terrenal, sino la celestial, la Jerusalén celestial, el cielo, hermanos, el cielo. Ahí es donde está nuestra tierra, nuestra ciudadanía, nuestra patria, la celestial, y es la que anhelamos. Por lo tanto, ya sea aquí en el tiempo del escritor o en nuestro tiempo, estamos siendo extraños, somos extranjeros, somos forasteros. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. O sea que, mira, ya de por sí aquí soy un extraño, un extranjero, un forastero, pero no me quites tu palabra. Yo traigo un tesoro que quiero conservar y es lo único que me va a sostener. Aunque esté de forastero en la tierra, pero tengo algo y no me lo quites. ¿Qué es eso? No me quites, ¿verdad? No me encubras de mí tus mandamientos. Déjame retenerlos, no me los quites por nada. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Es impresionante cuando analizamos estos versículos, hermano. ¿A qué me refiero yo? Seamos sinceros, hermanos. Yo muchas veces digo este tipo de frases y no lo hago con el afán de hacerlo sentir mal. Y me estoy incluyendo, hermanos, porque siempre he dicho que toda enseñanza de la palabra de Dios primero recae en el maestro que la está preparando para enseñarla. No podemos hacernos a un lado y decir que esto no nos atañe, no, al contrario, primero el guamazo viene con uno, hermanos, y después uno se los comparte, porque amor es compartir, hermanos, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que de manera sincera y escrita aquí ya en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, debemos reconocer de que el autor es sincero, y miren lo que dice: tus juicios en todo tiempo, ¿qué? Desearlos. Él dice: quebrantaste a mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Él todo el tiempo piense y piense en los juicios, en los mandamientos, en los estatutos de Dios. ¿Hacemos nosotros lo mismo, hermanos? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no nos llenamos de la palabra de Dios? Lo he dicho muchas veces en mi clase, no hay otra forma, hermanos, de conocer a Dios. Dios estableció reglas, Dios estableció leyes, que si la gente les pusiera atención, las grabara, las leyera, las retuviera y las meditara constantemente en su corazón, todos llegarían al conocimiento de Dios. No completo, lo he aclarado. A Dios no nos lo podemos acabar, Él es infinito. Pero qué bueno que es infinito, porque entonces siempre vamos a tener algo nuevo que aprender de nuestro Dios. No vamos a poder decir, ya sé todo de Dios, ya acabé, punto, ya no tengo nada que, no vas a poder jamás decir eso. Dios es infinito.
Los niveles del conocimiento y de los pensamientos de Dios jamás, jamás vamos a poder alcanzarlos por completo. Sí, pienso yo y creo firmemente que nos va a ir revelando conforme pasen los siglos, los milenios y por toda la eternidad. Vamos a tener siempre la capacidad de asombro y el gozo del deleite de poder seguir descubriendo a Dios. Pero eso empieza aquí, hermanos, aquí en la tierra, aquí en nuestra vida terrenal, aquí empieza, no en el cielo, hermanos, no cometes error, y mucho menos no en el infierno. No, eso comienza aquí en la tierra. Tan es así que es aquí donde se define, es aquí donde decides, donde tomas la decisión de dónde quieres tú pasar la eternidad, si con Dios o separado de Dios. ¿Sí? Con Dios significa vida, separado de Dios significa muerte. Y ambas en términos eternos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo, reprendiste a los soberbios, los malditos. Esta es la realidad de lo que estoy mencionando, que aquellos que no quieren trato con Dios, aquellos que no quieren conocer a Dios, ni su palabra, ni su voluntad, por lo tanto e indefectiblemente están condenados, están malditos. No hay de otra, hermano. Si no lo digo yo, la palabra maldito es una palabra muy fuerte, pero aquí pues está escrita y aquí hay que estudiarla. Aquí está citada directamente por Dios. Reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Y qué característica tienen estos personajes? Que se desvían de tus mandamientos. Se topan con ellos o están entre ellos, hermanos, y ellos se desvían. Dicen, no quiero nada que ver con esto, no quiero seguirlos, no tengo interés de aprendérmelos, no quiero honrarlos, no quiero guardarlos, me voy, me alejo. Algo semejante a lo que quiso hacer Jonás. Y no estoy juzgando a Jonás, estoy hablando de lo que aprendemos de la historia de Jonás, ¿verdad? Dios le dijo, vete en una dirección, y él se quiso ir en el sentido contrario. Y Dios lo trajo. Ahora, hermano, aquí es donde hablo yo de que cuando eres hijo de Dios, Dios te disciplina. Si eres verdaderamente hijo de Dios, Dios te va a disciplinar y te va a hacer volver al camino de rectitud, a sus mandamientos y a su voluntad. Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, Él, como dicen muchos ejemplos bíblicos, Él va a dejar que te alejes y te alejes y te alejes y vas a ser un soberbio y un maldito. ¿Por qué? Vas a recibir ese estatus precisamente por lo que hiciste y por lo que decidiste. ¿Cuál? De que te desviaste de los mandamientos de Dios. No quisiste en nada tener que ver con Dios, ni obedecerle, ni mucho menos ser su siervo, su esclavo. Lo que no entienden es que con eso también viene el de ser hijo. Dios no es alguien malvado que te va a estar golpeando y exigiendo y que te va a estar maltratando. No, eso es indicativo de que no conoces a Dios. Dios no es así. Dios es amoroso. Sí, es justo. Sí, es santo. Y sí, disciplina. Pero a fin de cuentas, como un padre amoroso. Tus padres aquí en la tierra, si tú haces algo malo, te deberían. Si no lo hacen, deberían de hacerlo. Pero voy a asumir que sí lo hacen. Si tus padres te aman, te disciplinan. Si estás chiquito, pues te dan tu nalgada o con la varita, ¿verdad? Y por si alguien me escucha, ay, el hermano, pues así es la Biblia, hermano. Yo no voy a andar, yo soy de la vieja escuela, yo no voy a andar con cosas afeminadas ni andar diciendo de que, ay, no le hagan esto a sus niños porque los trauman. Y que no. Eso no involucra pensamiento cristiano, hermanos. Tampoco se trata de ser verdugos, ni maltratadores, ni hacedores de maldad, no. Pero toda disciplina duele, dice la palabra de Dios. Toda disciplina parece no ser causa de gusto ni de gozo por un momento. Pero ¿qué trae la disciplina? Trae bendición. Trae vida. ¿Verdad?
Todos conocen ese pasaje, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Esa es la ley divina, puesta por Dios, no por mí, hermanos. Puesta por Dios. Esto es sabiduría y conocimiento de Dios. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. O sea, no me dejes como los otros que te despreciaron, que se desviaron, que se alejaron de ti. Yo he guardado tus testimonios. Por eso, mi Dios, apelo a ti. ¿Para qué? Para que quites de mí el oprobio y el menosprecio. La palabra de Dios lo promete. Inclusive ya una vez vimos lo del Salmo 23. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dios, en su tiempo, en su momento, en su soberanía, Él va a decidir cuándo va a mostrarles a los demás de que tú eres su siervo, de que tú eres su hijo y te va a levantar, te va a poner en alto. Va a quitar el oprobio y el menosprecio, no puesto por Él, sino por los hombres, por los enemigos de Dios. Dios va a ensalzar, va a glorificar a sus siervos, a sus hijos. Así lo promete. Y este salmista es conocedor de estas promesas de Dios y por eso apela a esto. ¿Sí? Y ya para finalizar, hermanos, continuamos ahí mismo en el Salmo 119, pero en el versículo 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Algunos identifican aquí a profecía mesiánica, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, pues fue llevado entre príncipes, los príncipes judíos y los príncipes gentiles. Y fue puesto por escarnio, por oprobio, menospreciado ante estos príncipes. ¿Y qué hacía Cristo? Dice la palabra de Dios que Él estaba encomendado al Padre. ¿Sí? ¿Cómo lo sabemos? Porque en la misma oración del Getsemaní lo dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo estaba sujeto al Padre, encomendado al Padre. Y todavía inclusive segundos o minutos antes de fallecer en la cruz, Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo estaba, Él se puso en las manos de Dios, en las manos del Padre. Y nosotros debemos de ser fieles imitadores de Cristo. Pero no solamente al momento de la muerte, sino durante la vida misma, durante todo el recorrido, durante toda la trayectoria en la que cargamos la cruz. Que el concepto, más bien el contexto bíblico de esa enseñanza en el Nuevo Testamento significa morirse. Tomar la cruz es dejarse morir. Tomar la cruz es vete muriendo tú, hombre terrenal, y deja que viva el nuevo hombre, la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ese es un estudio muy interesante, ya una vez lo compartí con algunos hermanos en alguna reunión. Porque muchas veces lo interpretan de que ¿cuál es tu cruz? Y algunos hasta en burla dicen pues mi esposa, ¿va? Y las mujeres dicen pues la cruz es mi esposo, ¿va? O alguna otra cosa pesada en la vida, pero eso no es, hermanos, eso es un concepto erróneo de que carga tu cruz, ¿va? No tiene que ver nada con eso. Los invito a que busquen bien el pasaje ese, lo lean bien y lean el contexto, y se refiere a que uno se ama tanto a uno mismo, pero que dijo Cristo que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre ti mismo. Dicen que hay gente que puede dejar de amar a los papás, a los hermanos, a los hijos, pero que al último al que dejan de amarse es a sí mismos, ¿verdad? Pues bueno, tomar tu cruz es precisamente que ese gran reto de que inclusive
a ti mismo, te dejes de amar y que pongas por encima de todo a Dios. Vete tú muriendo y deja que Dios viva en ti. Pero, aplicándola a nosotros, aunque sea un pasaje mesiánico, también aplica a nosotros porque nosotros somos cristianos, somos pequeños Cristos, imitadores de Cristo. Y el concepto está muy claro en la Biblia, no solamente el concepto, sino la frase, sed imitadores de Cristo. Sed imitadores de Cristo, dice la palabra. Entonces, pues aquí el personaje dice claramente que él fue puesto delante de príncipes y que estos hablaron contra mí. Mas tu siervo, o sea, mas yo, meditaba en tus estatutos. ¿Qué puedes sostenerte en los tiempos de prueba, en los tiempos de crisis, en el día malo, como dice la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios. Pero para que tú puedas ser sostenido por la palabra de Dios, tienes que conocer la palabra de Dios. Para que tú puedas ser sostenido por Dios, tienes que conocer a Dios, y eso solamente por medio de su palabra. Como les he dicho antes, hermanos, no te creas las mentiras carismáticas y sectarias, antibíblicas, de que todo pasa por arte de magia en la vida del cristiano. Eso es mentira satánica. Si tú vas a recordar algo, si tú vas a ser sostenido por algo, es por lo que tú mismo, y no estoy diciendo que tú lo hagas, no, sino que Dios va a usar eso que tú en obediencia hiciste hacia Él. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el salmista? Que Él, ¿verdad?, se deleitaba. ¿En qué estaba su delicia? En tus testimonios. Ellos son mi delicia. Y no solamente eso, aquí viene una palabra clave. Y mis consejeros. ¿Cuántas veces no escucha uno de que dicen algunos hermanos o hermanas: estoy pasando por esta situación difícil, hermanos? Y muchas veces los hermanos, pues está bien y son sinceros y dicen: no sé qué hacer, hermanos, ¿qué me aconsejan? Mire, hermano y hermana, más que el consejo de un hermano o una hermana, que no está mal y en su momento puede ser de gran bendición, pero aquí voy a poner yo esta situación. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando usted y yo estemos en una crisis, en un día malo, o en el día malo, en el peor día de sus vidas, hermanos? Y que tal vez no haya un hermano o una hermana, o no esté tal vez su pastor o su diácono ahí con usted, y tal vez ni siquiera a lo mejor su pareja o sus hijos. Le voy a decir una cosa, hagamos lo que dice aquí el salmista. ¿Quién estuvo ahí con él? Dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si tú lees la palabra de Dios y la estudias y la guardas o atesoras en tu corazón y en tu alma, la palabra de Dios va a ser tu deleite y va a ser tu consejera. ¿Cuándo? Pues como dice él, cuando él le tocó estar aquí delante de príncipes que van a estarlo acusando, señalándolo, calumniándolo, diciendo tal vez una sarta de mentiras en tu contra, inventadas. Y digo inventadas, hermanos, porque también el apóstol, creo que fue Pedro el que dijo que si eres castigado o bofeteado habiendo hecho el mal, pues eso es lo que te corresponde. ¿Por qué? Porque hiciste algo malo. Pero si los recibes, esos azotes o esas injurias o esas bofetadas, por causa del nombre de Cristo, entonces eres bienaventurado. Pero solamente si es por causa de Cristo, ¿verdad? Cuando es por causa de algo que hicimos mal, pues es el pago por nuestra mala obra. Pero aquí el salmista dice: príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Qué hice yo? ¿Qué actitud tomé? Yo me puse a meditar en tu palabra. Yo me agarré de tu palabra, Señor. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Si a alguien le va a aconsejar de manera perfecta qué hacer en el tiempo difícil,
es el conocimiento de la palabra de Dios y por consecuencia el conocimiento de Dios mismo. ¿Cómo vas a llegar a conocer a Dios, hermano y hermana o amigo? No hay de otra. Para conocer a Dios tienes que conocer su palabra, porque Él está revelado en su palabra. Su persona, su carácter, sus atributos, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar, todo eso está detalladamente descrito en su palabra. Entonces la única forma de conocer a Dios es conociendo su palabra. No hay de otra. No hay de otra. Y conociendo su palabra, Dios de manera sobrenatural y poderosa te va a hacer recordar esas promesas, esas palabras de aliento en el día más difícil, pero también en los tiempos de paz y prosperidad. También te va a hacer disfrutar y vas a saber que todo eso es por misericordia y por gracia y amor de Dios. Conociendo a Dios. No por sueños, no por visiones, sino por su palabra. Dios nos habla en este tiempo a través de su Hijo, dice la palabra. Ya no por visiones y sueños, no. Dios nos habla por medio del Hijo. Y el Hijo lo encontramos en la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, bendiciones. Dios me los bendiga mucho. Gracias por su paciencia en cada una de las clases, las cuales yo ruego a Dios que siempre sean para honra y gloria de su santo nombre y para edificación del cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia. Dios los bendiga, hermano.